Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día domingo, 25º del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 12 y del versículo 17 al 20. El Salmo 53. El Señor es mi apoyo verdadero. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 16 al capítulo 4, versículos 3. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Nos dice el libro de la sabiduría: pongamos trampas al justo porque nos resulta insoportable y se opone a nuestra forma de actuar. Nos echa en cara que no hemos cumplido la ley y nos reprocha las faltas contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice. Comprobemos cómo le va al final, porque si el justo es hijo de Dios, él lo asistirá y lo librará de las manos de sus adversarios. Probémoslo con ofensas y tortura. Así veremos hasta dónde llega su paciencia y comprobaremos su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, Dios lo librará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto de la sabiduría justamente está puesto al comienzo del libro, donde está, por un lado, la actitud del justo y la actitud de los malvados. Y nos presenta una realidad muy clara, muy patente en todos los tiempos. ¿Cuántas veces aún hoy se escucha actitudes donde se quiere ensuciar al que obra rectamente? Porque las obras de las tinieblas, las obras de los malvados, los que intrigan, no son acordes a eso. Y el justo molesta. Y el justo por excelencia que ha molestado ha sido Cristo Jesús. Por eso también Él ha sido puesto a prueba hasta las últimas consecuencias, como dice el texto hoy de una manera tan fuerte. En varias oportunidades dice: pongamos trampas, se opone a nuestra forma de actuar. Y finalmente en el versículo 13 que hoy no hemos leído dice: presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. En el versículo 18 dice: porque si el justo es hijo de Dios, él lo asistirá. Y finalmente en el versículo 20 dice: si lo condenamos a muerte, Dios lo librará. O sea, tiene esta presunción justamente de actuar de tal manera queriendo desacreditar las obras del justo, las obras de aquel que obra correctamente. Y eso justamente es lo que en nuestra vida hoy sigue sucediendo. Si esto fue la experiencia de aquellos judíos que vivieron en la diáspora, posiblemente en Alejandría, donde tenía la comunidad grande, había muchos paganos gentiles que no conocían la ley y muchos judíos que habían apostatado, que habían dejado la ley judía y entonces querían deshonrar al justo, querían sacarle esta situación y esta realidad dura y difícil. Y hoy en el Evangelio Jesús nos propone el camino del justo. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, porque Él ha abierto el camino justamente de la justicia, de la verdad, del servicio. Y hoy
en el Evangelio vuelve a presentar el segundo anuncio de la pasión. En Marcos son tres. El domingo pasado hemos escuchado el primer anuncio, hoy tenemos el segundo, pero al mismo tiempo, nos habla hoy de la autoridad como servicio, de la grandeza como servicio. Y por eso es tan importante en la conformación de la comunidad. Jesús estaba dedicado a formar el grupo de los discípulos. Y es tan interesante como cuando Él les anuncia la pasión, ellos discuten sobre quién es el más importante o el más grande. Y cuando en la casa, cuando llegan, les pregunta de qué discutieron, todos callaron, porque qué vergüenza. Si el maestro habla del servicio, de la cruz, ellos hablan de los primeros puestos y de la importancia que tiene el que va a dirigir. Entonces, van por caminos totalmente diferentes, no paralelos, sino contrarios. Y es interesante cómo Jesús va clarificando esto y poniendo en el centro un niño, para darnos cuenta que la actitud del libro de la sabiduría todos lo tenemos dentro, todos lo tenemos dentro. Si no, tenemos que mirar cuando nosotros somos invitados a participar de un grupo, de una comunidad. Apenas llegamos, empezamos a ponerle etiquetas, a juzgar en nuestro interior. Ah, también está él. Él siempre quiere aparecer. También está el otro. ¿Qué tendrá este que decir? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y sin embargo, qué difícil es cuando nos dejamos llevar por estas actitudes. Este hecho, un gran teólogo protestante, cuando habla en su libro La vida en comunidad, nos pone el acento sobre eso. Dice, en cuanto se reúnen los hombres, ya empiezan a observarse unos a otros, a juzgarse, a clasificarse según un orden determinado. Y con ello ya empieza, en el mismo nacimiento de la comunidad, una terrible, invisible y a menudo inconsciente lucha a vida o muerte. No dejemos que el bicho de la malicia entre en nuestras comunidades. Sepamos llevar con holgura, con servicio, con alegría, pero con el espíritu puesto en Cristo resucitado, que nos abrió el camino, justamente con la mirada puesta en Él, la conformación de nuestras verdaderas comunidades. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo.